En este libro yo creo que una de las hipótesis pues muy soterradas es aquella que dice que eh, la arquitectura, o más bien, perdón, la historia de la arquitectura es la historia de los arquitectos. Y esto que me enseñó Jimena de provocar, de irme metiendo en la vida, de ir averiguando cuáles son las relaciones, cuáles son los amigos, cómo coinciden los tiempos, cómo podemos un poco también generar unas suposiciones para poderlas sostener a través sí, de los documentos, de las documentaciones que encontramos, pues hace que la historia de los edificios sea otra cosa, ¿no, Jimena? Porque dejan de ser unos entes físicos inanimados para cobrar vida. Entonces, yo creo que esa parte que ustedes encuentran a lo largo de todo el libro, que va contando la historia del edificio a la par de contar la historia del arquitecto, allí donde nos podemos asomar, para mí fue la parte más sabrosa. Me pareció absolutamente delicioso imaginarme que yo podía ver con mis ojos lo que Rogelio había visto con sus propios ojos y lo que había dicho que su mamá había visto con sus propios ojos y se lo había contado a él. Entonces, yo creo que esta conversación pues, va a estar muy llena de agradecimientos porque creo que fue usted, Jimena, quien me animó a abordar la historia desde ese enfoque. Y en esa búsqueda y en ese descubrimiento, partíamos no solamente en los recuerdos de su casa de infancia de Rogelio Salmona, de esas nuevas construcciones en la periferia del centro condensado, sino que nos acercábamos al regreso de Salmona en esa nueva ciudad, en esa metrópoli, y en esa metrópoli que empieza también en esos años 60 con esos cambios y transformaciones, y íbamos encontrando el diálogo, y es el diálogo no solamente un diálogo hacia la ciudad, sino un diálogo interdisciplinario, y ahí aparecen otra vez los amigos de Salmona, toda la gente que ha ido a París y pues que ha estado en Europa, que se ha dado la vuelta, que ha dibujado las catedrales y las plazas, que ha descubierto una manera distinta de ver a Le Corbusier, una forma distinta de recorrer, y se encuentran en Bogotá haciendo todo, porque en ese momento, en los años 60, en Bogotá está pasando de todo, no solamente está cambiando la ciudad, se está publicando, la gente está haciendo teatro, los pintores están proponiendo una cantidad de cosas, pues ya es el arte abstracto, es también la violencia, es el teatro, es el compromiso, ¿no? Tenemos recién firmado el Frente Nacional, o sea, políticamente estamos en una situación como de compleja, de tantos cambios, estamos pues con la influencia norteamericana, económicamente el Kennedy, pues la Alianza para el Progreso, a ver qué nos van a dar los gringos y cómo hacemos, y todos estos están pues en todo, o sea, los arquitectos, los pintores, los escultores, y todo ese diálogo va repercutiendo en esa construcción de esas torres. Entonces, ahí seguimos finalmente en esa alfombra, pero empezamos a asomarnos a esa calle, y es cuando vamos a empezar esa calle y ese diálogo en la calle. Sí, claro. La década de los años 60, además es cuando nacemos la mayoría de los que estamos acá, salvo nuestros exalumnos, nuestros estudiantes, y entonces pues se convierte en nuestra propia historia, en recuperar nuestra historia, ¿no? Y Jimena sabe que aquí dentro de todo esto hay una crítica a cómo se cuenta la historia, o más bien, no cómo se cuenta, sino cómo la aprendemos nosotros como estudiantes de historia, cómo la aprendemos desde nuestro punto de vista como profesores también, cómo lo enseñamos, y es que la experiencia es muy importante, pero además es muy importante el contexto. Es decir, un edificio no se puede contar por sí mismo, insisto en ello. Un edificio también es quien lo hace, quien lo piensa, quien lo construye, quien lo calcula, quien lo planea, quien lo administra. El maestro de obra que construye ese edificio
también es parte de ese edificio. Entonces, aquí hay una revolución, no voy a insistir, pero recuerden París, 1968, y la gran conflagración mundial que surge a través de esto también le corresponde a Bogotá. Cuando hacemos el ejercicio, porque tanto Jimena como yo somos aficionadas a las líneas del tiempo, unas líneas extensas, ¿no, Jimena? Complicadas, porque además queremos saber qué hacen los pintores, qué hacen los literatos, qué están haciendo los políticos aquí, cuál es la extensión de la ciudad. Es decir, tratamos de armar realmente o de construir un mundo complejo para poder explicar un proyecto que es las Torres del Parque, que lo condense todo, como el materialista histórico de Walter Benjamin, ¿no? Es esa teoría. Pues encontramos un día que creo que nos tomamos una botella de vino y eran las 11 de la mañana apenas. Encontramos que dentro de las actas que elabora Urbano Ripoll, que es el arquitecto que administra, dirige la obra, pero además que calcula qué posición ocupa cada uno de los planos dibujados que se van haciendo, realmente digamos el manager del proyecto, y contrata y supervisa las firmas de arquitectos principales que construyen cada una de las torres. Pues vemos que en una de las actas dice mayo 25, creo que no estoy mal de la fecha, mayo 25 de 1968, hoy se empieza a construir el proyecto de las torres. Y decimos mayo del 68, después de dar toda la vuelta por toda la historia, de haber leído todos los poemas y la literatura, y de saber qué es lo que pasa y de ver las fotos, ¿no? Que ustedes las verán acá también de lo que pasaba en el 68, pues decimos, aquí también sucedió una revolución, porque es la revolución de las formas, es la revolución de la vivienda, es la revolución del espacio público, pero además pasa algo y se reconoce que pasa algo, y es que a veces, estamos muy acostumbrados a que se otorgue la autoría de un proyecto a una única persona. Resulta que detrás del proyecto de las Torres del Parque hay cientos de personas. No pudimos contar cuántos obreros había, pero en el equipo técnico había por lo menos 68 personas trabajando, entre ingenieros, calculistas, dibujantes, otros arquitectos, firmas, hidráulicos, la gente del Banco Central Hipotecario. Entonces, una conclusión de esto es, también nos pasa una revolución que está ahí en ese proyecto de las torres en el 68, pero además es un proyecto que para nosotras se construye colectivamente. Por supuesto está a la cabeza Rogelio Salmona, pero es un proyecto que es colectivo y yo creo que ahí hay que hacer un reconocimiento porque pues tantas manos realmente no se equivocaron. Pues ahí, mientras en mayo del 68 se recorrían las calles de París y hablábamos de la revolución sexual, de todos los cambios, en mayo en el 68 en Bogotá, pues iban a crecer esas torres. Esas torres crecían también, y volvemos otra vez a la calle, pensando en un territorio que había cambiado muchísimo, pero que todavía tenía, digamos, el palimpsesto de un proyecto, pues que había sido el Parque de la Independencia en 1910. Y en esa revolución también se piensa un poco en volver a tejer ese pasado con la revolución del 68. Entonces, regresemos un poco a la calle y vamos hablando de ese espacio público que se va construyendo y reconstruyendo y se vuelve a recorrer la ciudad, porque después del 48 fue muy difícil recorrer la ciudad y era difícil también recorrer las vidas. Habíamos cambiado mucho y la ciudad se había extendido hacia todos lados y estas torres contienen muchas cosas y volvemos otra vez al aljibe de la memoria. Bueno, realmente ese tema del aljibe de la memoria es lo que concentra, digamos, toda la construcción de
del libro, por supuesto de la tesis, pero voy a decir, Jimena, que ahí con este tema de robarle también o pedirle prestada una idea a Rogelio Salmona para construir nosotras intelectualmente algo. Esa idea o esa frase del aljibe de la memoria es de él. Y para él el patio es el aljibe, ¿no? Es ese espacio que recoge el cielo, las nubes, los pájaros, la imaginación, el aire, el viento, el ambiente, la temperatura. Esa imagen que se produce cuando uno narra esa definición de lo que es el aljibe para él, para mí fue muy potente y podría decir que fue como un rayo fulmíneo porque dije, eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero en el texto que estamos elaborando no solamente contar la historia, porque justamente está mi crítica de contar la historia así, sino hay un momento de creación en el trabajo y es ¿qué hago con todo eso? Ahora que he averiguado todo esto y que sé tantas cosas que voy a hacer. Un día voy a la oficina de María Elvira Madriñán y encuentro algo que, vuelvo a decir, me iluminó. Lo había olvidado que ese objeto, ese dispositivo de memoria existía allá. Era una cartelera puesta sobre una pared que mira o que enfrenta hacia el oriente, los cerros, está en la Sociedad Colombiana de Arquitectos, y detrás de esa pared están las torres. Pero en esa pared están colgadas muchas tarjetas postales, láminas, fotografías, apuntes, letras. Hay un álbum de la memoria. Estaba leyendo justamente a Avi Barbour en ese momento, con su Atlas Mnemocine y cómo había elaborado esa colección de láminas de relaciones de imágenes para contar la historia universal. Y veo que ahí Rogelio y María Elvira me habían reservado un momento de inspiración y creo que ese día la abracé mucho y le agradecí muchísimo que hubiera preservado algunos objetos que ayudaran a que se solucionara el tema, porque para mí las torres del parque son el aljibe de toda su vida. Todo lo que leyó, lo que oyó, lo que vio, lo que probó, por donde caminó, lo que dibujó, lo que registró, lo que aprendió con Le Corbusier y con Pierre-Franck Castel, lo que le dieron sus papás, es decir, sus amigos, la experiencia misma que tuvo hasta el momento en 1963, cuando se produce el primer boceto de las torres. Todo eso podríamos decir que es una lluvia que se recoge en un aljibe y que se deposita en las torres del parque. No sé si esa es la respuesta a la pregunta. Se me olvidó la pregunta, ¿cuál era? Pero bueno, no era tan pregunta, sino para que habláramos un poco más de la calle, pero ya que hablamos de las influencias, de las lecturas y de todo, tenemos un punto muy importante también en este recorrido, y es Franck Castel, ¿no? Y las enseñanzas de Franck Castel, el encuentro de Rogelio Salmona en París con Franck Castel. Y dice Franck Castel, todos los paisajes son paisajes fabricados con excepción de las soledades. Entonces, cuéntenos, Tatiana, un poco ese encuentro de Franck Castel y cómo se refleja Franck Castel. Para hablar de Franck Castel tengo que hablar de Le Corbusier. Sí, no puedo dejar de mencionarlo. Pero también debo decir que creo, después de todo, o quiero, más bien, o quise, o lo escribí así, que las torres del parque son un homenaje a Pierre-Franck Castel. Creo que la actividad que más realizó Rogelio Salmona durante 10 años sin interrupción fue ir a las clases de Pierre-Franck Castel. Y lo hizo con varios colombianos, como aquí lo sabemos. Y ese señor, tan bello, como lo describe Salmona, con un enamoramiento de estudiante a profesor, Rogelio, que fue su alumno estrellas, fue su monitor, lo adoró, lo siguió y aprendió que el arquitecto debe trabajar para la gente, y para trabajar para la gente la tiene que querer. Eso es increíble. O sea, cuando
leo esto, tengo que parar durante mucho tiempo porque no puedo imaginarme que se nos olvide tanto eso, ¿no? Que tenemos que querer una ciudad para construir para ella. Pierre Frank Castel, entonces, es su tutor, es su mentor, y digo que debo hablar también de Le Corbusier, porque Le Corbusier, sí parece que habláramos los arquitectos mucho de él, pero Le Corbusier fue muy teórico para Rogelio, y además Le Corbusier propuso un plan para Bogotá que a Rogelio nunca le gustó ese plan, ¿no? Hablando de la calle, a Rogelio no le gustaba la calle moderna, no le gustaba la calle ordenada, la calle vacía, la calle rectangular, la calle de 90 grados, a él le gustaban las curvas, las sinuosidades, las voluptuosidades, las sorpresas, no llegar expedito, sino tardarse un montón de tiempo para llegar del punto A al B. Entonces, creo que Frank Castel, ahí gran parte del libro se esmera, y recuérdelo Jimena, cuánto tiempo pasamos leyendo todos y cada uno de los libros de Pierre Frank Castel, tratando de exprimir lo que Rogelio había leído en esos libros para poder llegar a proponer el proyecto. Y una de las, yo diría, una de las influencias o de las imágenes o de las figuras o de los fondos o de las formas preferidos que Frank Castel le enseñó a Rogelio es sin duda de Brunelleschi, la cúpula de Santa María de las Flores, ¿no? Y cómo, hablando de la calle, Frank Castel explica que Brunelleschi construye la cúpula fantástica de Santa María de las Flores cubriendo toda la ciudad. Y cuando dice esto, lo que dice realmente es que la cúpula, siendo arquitectura, mejora la manera de circular por toda Florencia y genera un sistema de espacios públicos, de plazas, plazoletas, pequeñas vías, callejones, que se exacerban, no es que no existan, pero que se exacerban con la construcción de la cúpula. Bueno, dejémoslo ahí. Pero, y a propósito de Le Corbusier, que no podemos dejar de hablar de Le Corbusier, de la relación de Rogelio con las propuestas de Le Corbusier y su trabajo en el atelier, empata también un poco con la intención de escribir un libro que no sea un texto académico, es decir, que no sea un ladrillo, aunque pues Salmona le va a hacer el homenaje al ladrillo, pero que no sea un libro difícil de leer, sino que nos permita un recorrido, ¿no? Un recorrido sinuoso, un recorrido en el que nos vamos a encontrar con calles cerradas, que vamos a entrar a los interiores, que vamos a salir, que nos vamos a encontrar y que no vamos a repetir teorías analíticas y vamos a ver, pues, a hacer un desglose para repetir una historia de la historia universal de la arquitectura o del arte, sino es una nueva forma de mirar a través de la ventana de un proyecto con todo lo que implica, ¿no? Entonces, ese es el recorrido también un poco francasteliano y un poco un recorrido en un homenaje a ese Rogelio Salmona y a todos sus amigos, entre otros Vieco. O sea, aquí podremos hablar también de toda esa relación con Vieco, con Fernando Martínez, con ese recorrido al interior que se está haciendo con esas propuestas de esas nuevas casas al interior que han cambiado y que le hacen en los homenajes a las curvas, a los jardines, a las texturas de los pisos. Entonces, regresemos un poco a ese emplazamiento de las torres y cómo se va subiendo eso a la torre antes de que nos aparezca el caracol. Uy, carajo, ¿y cómo hacemos eso? A ver. Pues empecemos desde que empezó la torre. En el momento que empezó la torre, vamos de arriba para abajo. Vale, entonces la torre, perdón, bueno, tal vez menciono algo que ayer un estudiante me dice, pero ¿cómo Rogelio Salmona se imagina en 1963 que va a construir un proyecto que ni siquiera le han contratado? Claro, ahí empezamos con todas las conjeturas que vamos tejiendo a través de las evidencias en este texto.
Él en 1963 pasa por la carrera quinta con calle 26 y aún construidos los lupanares, ¿cierto? Ahí de arriba de la Plaza de Toros, él le dice a Urbano Ripoll y a Beatriz González, sus amigos, les dice: yo en ese lugar voy a hacer un gran proyecto, voy a construir un gran edificio de vivienda. Hernán Vieco es su amigo. Hernán Vieco, muchos no lo conocemos, pero esperamos rescatarlo de esa zona gris en donde está, con otro trabajo de investigación. Un arquitecto amigo de Rogelio en su momento, tiene su hermano, le presenta a su hermano que trabaja en el Banco de la República, es el subgerente de construcciones, perdón, del Banco de la República, me confundí porque aquí tengo a Juanita, no del Banco de la República, sino del Banco Central Hipotecario, y empieza una relación. Quiero decir, Jimena, que en ese levantar el edificio, las relaciones personales son muy importantes. Parece que se nos olvidan, pero Vieco es el relacionista público número 1 de los años 60 a los años 90 en el mundo de la arquitectura de Bogotá. Es una persona que no construye mucho, pero cumple un papel muy importante porque él va haciendo las conexiones que son muy difíciles de seguir, a menos que se lleve 6 años trabajando en un proyecto, pero él va haciendo esas conexiones y él con su hermano que trabaja entonces en el Banco Central Hipotecario, inducen, procuran, proveen a Rogelio Salmona del contrato con el Banco Central, y Rogelio empieza a imaginarse que ahí puede construir una torre de Babel. La primera imagen, justo aquí está, la están viendo ustedes, es una torre de Babel que se escurre como castillo de arena y va teniendo estas fases sucesivas en los distintos proyectos y anteproyectos. Ahí ustedes están viendo un poco cómo esa torre se deshace, cómo se parte en dos, porque la calle es muy importante, entonces hay que conservar la calle por donde pasan los trabajadores de la Perseverancia para llegar hasta Bavaria. Entonces él parte en dos esa manzana, pero como también un día, y Urbano no vino a la conversación, pero un día hablando con Urbano y con Beatriz, Rogelio le dice que está muy frustrado con el proyecto porque el proyecto no es lo suficientemente transparente, ni en la primera planta, ni en el fondo, ni para dejar andar, ni para ver el paisaje. Entonces rompe, podemos continuar con la imagen, rompe una de esas grandes moles y surgen las tres torres que tienen el objetivo principal de dejar pasar la luz, de ver los cerros. Y son consideraciones que yo creo que son muy sencillas en el fondo, son complicadas de lograr en la forma, pero son muy sencillas porque procuran que la gente viva mejor ahí, que la gente tenga una mejor relación con la geografía, que tenga más sol, que tenga más aire, que pueda pasar y atravesar más fácilmente, ¿no? Que es el tema de la calle ahí. Ahí no hay una calle, pues porque es que ahí se puede caminar por donde uno quiera, hay transparencia en el primer piso. Si levanto la mirada también puedo seguir la salida del sol cada día, la salida de la luna. Son cuestiones, como digo yo, a veces de sentido común que se nos han ido olvidando con tanta sofisticación de las formas arquitectónicas y por pensar que tal vez el papel del arquitecto últimamente es ser el arquitecto estrella, ¿no? Aquí vemos todo lo contrario. Y ahí hay un punto muy interesante, porque en esos años 60 que se están proponiendo los edificios en altura para albergar la población que se ha triplicado en tan pocos años, es decir, pasamos de tener 300.000 habitantes a 800.000 en 6 meses. Entonces, el Banco Central Hipotecario empieza las propuestas de barrios obreros en los que participarán todos, con unas propuestas súper bonitas en las que tienen en cuenta al habitante, no solamente la ciudad, sino quien vive adentro, quien recorre esa ciudad. Y en esas torres, entonces va a ser, aunque es una solución en altura para albergar una cantidad de gente, el entorno
va a generar un afecto a ese lugar y también el interior va a permitir que primero se vea, ¿no? Se vea la ciudad, se vea un complejo, sino que además uno esté protegido y a gusto, ¿verdad? Entonces, volvamos otra vez de nuevo a la alfombra y a esa propuesta de ese diálogo en esas 3 torres que se van haciendo para albergar ese pocotón de gente, y que no era como era la propuesta que había pasado con el Centro Nariño, en que la gente no estaba acostumbrada, se tardó mucho tiempo en habitar, porque para la gente no era fácil irse a vivir en unos edificios que estaban rodeados de la nada, y uno con un vecino aquí, un vecino acá y 300 para allá, ¿no? Aquí esta densidad no se va a sentir, y es a propósito que no se va a sentir. Sí, usted ahora citaba, querida Jimena, un poco el tema de la soledad con Fran Castel, ¿no? El tema de los paisajes y de la soledad. Rogelio Salmona, según lo que yo pude leer, según lo que aprendí de sus textos y de sus dibujos, era una persona que amaba la soledad y amaba el silencio, y los amaba desde su amor por la música y por los temas compositivos que exigen que las notas en algún momento se silencien, ¿cierto? Que tengan unos compases que permitan que notemos la ausencia de sonidos. Y él era muy así, y no quiero perder la idea porque le contesto esto, porque las torres están compuestas desde principios musicales, y esos principios musicales yo creo que se sienten. Si a las torres las convirtiéramos en unos xilófonos gigantes, podríamos tocar una pieza musical sobre ellas, podríamos hacer interpretaciones armónicas. Tienen una geometría perfecta, tienen un tema de relación de la densidad con la ocupación sobre la planta excepcional, dan muchas lecciones de obras de arte, con Jimena llegamos a la conclusión de que son unos bellos objetos prismáticos que corresponden al orden de los objetos artísticos cubistas, porque para poderlas entender tenemos que atravesarlas, penetrarlas, montarnos sobre ellas, asomarnos, ver la planta, entender el corte. No son objetos sencillos, pero además son prismáticos dentro de la ciudad, son referentes desde la lejanía. Tal vez no hay nada que sea más icónico en la ciudad que las torres del parque. Y hablo de la soledad porque dentro de esa alfombra que él propone para disfrutar en las torres del parque, la soledad es importante. ¿Y cómo nos hace sentir solos, Rogelio Salmona, en un lugar que tiene más de 300 apartamentos? Pues con la forma, revolucionando la forma, redondeando la forma, multiplicando las esquinas. Son esquinas que se disparan hacia la ciudad, y por lo tanto, si yo me acerco desde el interior a una esquina, me siento solo, no veo a mis vecinos alrededor, estoy como expulsado por una fuerza centrífuga, ¿sí? Con respecto al centro, que me hace sentir flotando sobre la ciudad. Eso es un recurso que pareciera muy sencillo, pero no lo es cuando se busca que el bienestar sea para la mayoría, o para la mayoría no, para todos. Pero cuando me repliego y me voy al otro lado, al lado opuesto del proyecto, me siento en un interior, en un rincón recogido, viendo un patio en relación con un centro, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la soledad es muy importante, porque la ciudad necesita tanto de lugares en donde estemos todos, estemos agolpados y disfrutemos de la multitud, ¿cierto? De las manifestaciones multitudinarias, como de esos rincones en los que insistía Gastón Bachelard, su autor favorito, para poder estar solos, aburrirnos a mares, recordar cuando éramos chiquitos y jugábamos con las hormigas y con la tierra
y nuestros papás no nos encontraban porque estábamos debajo de la ventana. Y creo que los 5 minutos finales ya se cumplieron, ¿verdad, Natalia? Entonces, Jimena. Entonces ya tenemos que terminar, pero antes de terminar, yo sí quisiera un pedacito de un recorrido, de los recorridos de Salmona en el espacio público, ese recorrido de esas torres que va dando el recorrido, que se va disfrutando la soledad, que uno también necesita el espacio público para encontrar esa soledad dentro de la multitud, y ahí nos vamos al Parque de la Independencia y ya nos vamos. Y del Parque de la Independencia cogemos hacia el Cementerio Central, bajamos por la 26, llegamos a la Universidad Nacional, la atravesamos y llegamos hasta la Biblioteca Virgilio Barco. Y después nos vamos hasta Río Frío y chao, allá en las afueras de Bogotá. Gracias, Jimena Montaña. Públicamente le voy a dar un abrazo porque esto no es posible sin usted y sin Adriana Páramo, que está aquí sentada, a quien le mando un gran abrazo, y sin María Elvira, a quien le ha mencionado un montón de veces, y bueno, sin mi familia, mi familia que incluye perros y gatos. Gracias, Jimena. Pues los invitamos a que se dejen tentar y sobre todo se lean, y a propósito de diagramación y de diseño, tengan el placer de encontrarse con un libro que tiene una muy bonita diagramación. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, damos por terminado el lanzamiento de la publicación de La calle a la alfombra. Agradecemos enormemente a Tatiana Urrea y a Jimena Montaña. Asimismo, agradecemos a la Facultad de Artes de la sede de Bogotá y a la Universidad de los Andes por permitirnos este espacio. Los invitamos a conocer la obra y a seguir atentos a la programación del stand de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias.